Muy bien, pues antes de empezar a platicar con don Luis Soriano, a quien usted ya está viendo aquí en primera plana y cada vez ocupando más cuadro de la pantalla. Más píxeles. No, los píxeles son los mismos, pero el cuadro sí, como que lo estás botando al pequeñín de la imagen. Pero bueno, lo primero, gracias a San José Actipan y Jorge Espina, que por cierto entiendo que vendrá la próxima semana para que estés enterado y te des un banquete de información, mi querido Gerardo. Y nuestra audiencia. Sí, bueno, claro. Evidentemente, primero la audiencia, pero después, para ti, como periodista que investigas, y en el postre. Pues hombre, es un pastelote. Así es de que gracias, Jorge Espina, gracias Publix y María García, gracias Plaza Dorada, Blanca Peralta, Flor de Aloe, Javier Ángel del Castillo. El avión, ¿no? El avión. Le voy a mostrar a usted un mensaje que me mandó mi amigo el avión, Ana Belén. Javier del Castillo, hace unos minutos. Por eso me quedé ciclado con Javier, porque además está buenísimo. Hace una descripción de la personalidad de don Andrés Manuel López Obrador. Aunque Luis sea ¿y por qué no la da? Seguidor también. ¿Por qué no la da? Estoy agradeciendo. Perdón, pues es que... Bimatec, ¿sí? Vicente Aguirre. El Hotel Holiday Inn Finza, don Alfonso Gómez Quintanar, abrazo, Poncho. Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, El Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha. Traiga este personaje de... ¿A quién? Del Pollo Feliz, el dueño, a don Arnoldo. No se ha dejado, mi querido Arnoldo. Tráigalo. Y mira que hablo con él con bastante frecuencia, pero ya se volvió, siempre fue payasón. Ya se volvió más. ¿Ya es fifí? Desde hace muchos años. Tan es así que yo le hago la burla porque le digo, es que no te basta con tener todo el dinero del mundo. Pues antaño era Pirruris. No. A partir de que despegó ya con sus franquicias, pero después se dio cuenta que tenía que pulirse y entonces se inscribió en los cursos estos de alta gerencia en el IESDE y en el IPADE y todo esto. Sé que con Carlos Muñoz. No, bueno, a ver, yo estoy hablando en serio y tú empiezas, ahorita que tomes tu tema de derechos humanos, vacilas. Ketty Andrade dice, saludos Leo y a todo el equipo, gracias Ketty. César Ángel, buenas tardes a todos, en Realidades y Opiniones, y Luis Armando Soriano. Pues acá estoy. Bueno, hasta antes de entrar con nuestro invitado, nos dicen, ya están mandando el mensaje, que a las 3 de la tarde inició la audiencia. Entonces se va a ir. Sí, para que veas que sí nos escuchan. Sí, claro. Acá está, inició a las 3, sigue en curso. Porque usted sí ve bien. Porque si no el señor va a tener que abrir su aparatito que tiene ahí, su mochilita o no sé cómo se le llama, mini mariconera o mini estuche, sí. Lo abre, saca sus lentes, los limpia, los pule, les echa y ya se los pone y ya empieza a dar la información. ¿Y qué tiene de malo, señor? No, nada más estamos describiendo su paso a paso de usted. Anda usted cada día peor, ¿eh? Luis Soriano, ¿cómo estás? Oye, veo que recientemente estás más involucrado en diferentes actividades, parte de lo que haces en función de los derechos humanos, en función de tu responsabilidad en esa área, y bueno, pues tienes por lo pronto un conversatorio a nivel internacional, ¿no? Sí, eso. Primero mencionar, soy parte de la Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz. Es una organización de reciente creación, tendremos un poquito más de un año de habernos creado. Es la inquietud de muchos defensores y activistas que en Latinoamérica nos fuimos conociendo en este camino y en esta ruta. En esa piedra que va rodando en donde donde finalmente les une un mismo objetivo. Así es, ¿sí? y nos fuimos conociendo gente de Perú, de Colombia, de Chile, de varios lados de Centroamérica, y tuvimos la inquietud primero de construir una organización de derechos humanos para América Latina. Cuando empezábamos a construir esto, hubo vinculación a través de diferentes grupos sociales,
para los pueblos de África y pueblos de Asia, ¿no? Y de Oriente Medio. Y de repente nos dimos cuenta que teníamos la posibilidad de poder construir una organización internacional por muchos de los temas que traen en África, que se vinculan o se relacionan mucho a la lógica que vivimos también en Latinoamérica. ¿Cómo cuáles? El tema de la pobreza es uno, que nos vincula. Otro es el de los diferentes tipos de alimentación que tenemos, que es tan rico en África como en Latinoamérica. Sí. La diversidad de este continente africano, en donde hay contrastes enormes, pero también hay muchísimos pueblos originarios, como en Latinoamérica. El tema de las riquezas naturales de los pueblos. La explotación. ¿Qué iba a decir? Que de polo a polo hay esas similitudes. Pero si uno ubica en el mundo, o sea, que eso es parte de las cosas que uno de repente no identifica. ¿No ve? Si tú ves a cómo está conformado Latinoamérica, o sea, hablando de Latinoamérica, no Norteamérica, de Latinoamérica, empezando por México, con lo que es el pueblo africano, con todo el continente africano, vas identificando que hasta somos vecinos realmente. Estamos más o menos en la misma línea, trabajamos muchas líneas similares, pudiera ser inclusive los desprendimientos de tierra que en su momento se dieron, estas tradiciones y vidas que tenemos se parecen mucho. El solo hecho de tener tanta cultura ancestral en Latinoamérica y que los pueblos africanos se consideran como los pueblos más antiguos que hay en el mundo. Incluso dicen que ellos llegaron como esclavos, como... No, pero en África es uno... Sí, de allá los trajeron. No, pero África los primeros seres humanos. Es allá. Entonces, la cultura ancestral latinoamericana y la cultura ancestral africana, pues tiene una riqueza enorme. Pero lo que tú bien dices, Leobardo, el problema es la explotación que vivimos, ¿no? A lo mejor en México el tema de los recursos naturales, en África con el tema de los diamantes sangrientos, por ejemplo, y la explotación de quiénes son, de los pueblos anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Europa, ¿no? Y no están viviendo al nivel de la riqueza natural que tenemos en nuestros pueblos. Entonces, desde ahí vivimos este escenario. Y de repente empezamos a platicar con los pueblos de Oriente, de Asia, etcétera, y nos damos cuenta que tenemos también muchas características similares. Hablando de defensores de derechos humanos en su violación de sus derechos, el acceso a los medios de comunicación, la inquietud de poder lograr los objetivos de desarrollo, de poder lograr... O sea, de repente empiezas a darte cuenta que en realidad somos ciudadanos globalizados, ¿no? Que no hay gran diferencia, que en realidad... Ni qué quinto mundo, ni tercermundista, ¿no? ni... O sea, hablando de todo esto, o sea, quien realmente está haciendo estas divisiones son estos pueblos con pensamiento imperialista. O estos jefes, estos líderes. Que se sienten dueños del mundo, claro. Pero abajo abajo la inclusive parte más baja de la pirámide, la raza, hay el una pueblo, gran coincidencia. ¿no? Pero además no hablo de abajo de esta pirámide o del pueblo, sino hablo geográficamente abajo de estos dos países que son Estados Unidos o Gran Bretaña, Inglaterra. Existe, mientras más abajo vayas, mayor cultura hay. Y mientras más subas, menos cultura hay. ¿No? En Estados Unidos, ¿qué cultura ancestral tienen? La mataron. De la mataron. 1800 a la fecha. O sea, y lo que había antes, lo mataron. Fundado por diversos gente de diversos países, vaya, sí, la que llegaron pero exterminaron todas las tradiciones ancestrales que había en el norte de América. Claro, empezando por los indios. En Europa igual. En Europa la misma historia pasa en Inglaterra con la eliminación de muchos pueblos ancestrales que tenían creencias ajenas a lo religioso, sino que eran más estos dioses, más de vikingos, de este tipo de escenarios que también mataron estas tradiciones. Entonces, si nos damos cuenta, quienes hoy estamos en posibilidades de enfrentar inclusive las crisis, somos los que tenemos la mayor cultura ancestral. Y ahí es a donde nos identificamos con el pueblo japonés también, con los pueblos orientales, con Corea del Sur, con Corea del Norte, con Japón, con todos estos, con China, que son culturas ancestrales también. El mismo Rusia tiene cultura ancestral. Sí. O sea, si uno se da cuenta, si lo ve desde esta visión de culturas ancestrales, nos damos cuenta
Y desde ahí empezamos nosotros a trabajar estas lógicas, porque hacíamos conversatorios. La gran ventaja del Internet, y gracias o desgracia de la pandemia, no nos quedaba otro camino que vincularnos a través de las redes sociales, ¿no? Obligado. Y empezamos a hacer conversatorios, a descubrir estas similitudes y encontrarnos entre nosotros mismos de manera formidable. Y entonces ya van varios foros internacionales que realizamos. ¿Cuándo empieza? Este va a ser el viernes y el sábado va a ser el foro. Se va a hacer a través de la aplicación. Hay una página ahí que te mandé el... Sí. Si la tienes a la mano, compártela. Sí, que les pueda decir, por ejemplo, para registrarse, el email es omdhp.misiondiplomática@gmail.com. ¿Lo puedo repetir? Sí, OMDHP, que es Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz, .misiondiplomática@gmail, y en inglés es Diplomacy for World Peace, ¿no? Yes. Arriba. Yes. ¿Está bien? Este inglés fue como el de Peña Nieto, ¿no? Sí, y el mío también. Me sentí como el de infrastructuration, ¿no? Pero bueno, el de español con ese, ¿no? Sí, con ese es más que Con suficiente. ese quedamos. Y entonces hemos hecho muchos acercamientos con todos estos países y hemos logrado construir muchos temas. ¿Qué es lo que nos está permitiendo hacer? El podernos acercar con... Para que lo pase. El podernos acercar con la gente que no tiene voz. Porque la gente que está participando en los foros no es el líder social reconocido y que es inaccesible, que tiene una lógica No es propia. Dos Molécula que nació así, ¿no? con ya sabes quién. O tampoco es este gran defensor que es al que invitan a todos lados y entonces su forma de pensar pareciera que lo piensan todos. No, la gente que está participando, La que no tiene ahí voz, sí como bien somos dice. pura ciudadanía, realmente somos los activistas los que estamos participando, y uno va a escuchar en estos foros mundiales, a diferencia de estos foros fifís. Bueno, Chairo. Tenías sí, lo hice con toda la intención. Déjelo que hable, no lo corte la... Estos Se foros, le va a ir el avión. estos grandes foros, como muy intelectuales, etcétera, que de repente ya ni entiendes lo que dicen. De repente en estos foros en los que nosotros estamos tratando de construir, participa cualquier persona, se equivoca al hablar, dice, oye, a ver, es que yo veo las cosas de esta forma. Obviamente tratamos antes de tratar de conducir hacia el camino que es cortar también, evidentemente, reducir a un tiempo determinado, y de repente empiezan a participar. Por ejemplo, participa el rey Moldero, que es de Asia, de repente participaban algunas reinas de la India o princesa, o sea, estas lógicas que de repente para nosotros es como muy lejano entender. Hay lugares que ni siquiera imaginamos. Sí, y que de repente nos damos cuenta que son gente que quiere participar en foros de esta naturaleza, ¿no? Más allá que los foros estos que de repente salen en los medios y dicen es que esto es lo que quiere el mundo, etcétera. No, nosotros estamos tratando de trabajar con la base social realmente. O sale la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela, a decir, estamos combatiendo la delincuencia con inteligencia. Pues sí, y no se les puede negar. Lo que pasa es que no tienen inteligencia. Claro. Pero bueno, oye, Luis. El tema es que tienen que trabajar no con inteligencia, sino con prevención de la violencia. Ese es un tema. Ya no hay. La prevención es un No hay. proyecto. Claro, claro. Probablemente sea una barbaridad de las muchas que estoy acostumbrado a decir. No, sí, señor. no. Yo lo reconozco. No. Pero dime algo. En México, el tema de los derechos humanos no está demasiado manoseado. No está de alguna manera pervertido en función, por ejemplo, hay una percepción generalizada de que los derechos humanos parece que se crearon para defender a los delincuentes, por ejemplo. Y déjeme, pero déjeme agregarle, hoy hay derechos humanos en México. Sí, bueno, los derechos humanos... O nada más está el puro inmueble, que por cierto ni te dan posición de ellos. A ver, es que son dos preguntas muy interesantes que merecen una respuesta muy concreta, ¿no? Venga. Por ejemplo, en el tema de
defienden a los delincuentes. Eso es el común denominador de todo, porque a nosotros desde Voz Ciudadana y desde la organización estamos generando y creando comités de paz, o sea, estamos trabajando en tierra, estamos construyendo comités de paz en diversos lugares del país. Y siempre, con toda la intención y con toda la perversión de provocar que nos digan estas respuestas, siempre les decimos, bueno, a ver, ¿para qué sirven los derechos humanos? Y la respuesta siempre es para defender a los delincuentes. Pero no me hiciste la pregunta. No por eso. Te adelantaste. Sí, no me permitiste hacer la pregunta. Pero bueno, eso que dijiste es real, así tal cual es lo que sucede. A ver, y nuestra respuesta siempre es, las personas, o sea, primero los derechos humanos responde, es para yo tengo todas. otros datos. Tenemos otros datos. Es para todas y todos, claro. ¿no? Es para las personas. No distingue nada. O sea, por eso estoy diciendo personas. Pero no pareciera ellas, que a quienes okay. beneficia Ahí voy es a eso. A los delincuentes y no a las No pareciera, es. Voy a eso. víctimas A de la ver, delincuencia. cuando tú estás hablando de personas es para todos. Primero, o sea, ese es el primer filtro que hay que identificar. El segundo es, las personas, de acuerdo a sus condiciones, se ubican en diferentes situaciones de riesgo, por así decir. Si eres mujer, los derechos de las mujeres, que también hay un tema de violación sistemática a los derechos de las mujeres. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad. Los grupos más vulnerables. Son grupos vulnerables, pero también existen otros sectores, ¿no? La diversidad, pero también están aquellos que cometen violaciones de los derechos humanos, de manera institucional, público, o de manera directa con otra persona de manera individual, ¿no? Y entonces uno identifica que las personas primero están viviendo esta dinámica social. Al vivir esta dinámica social tenemos que identificar, a ver, ¿a quién voy a proteger más? Esa es la primera pregunta o el primer comentario. Pero más que obligada. No, es que no es un tema de a quién voy a proteger más. Hay que proteger a la gente. O sea, no es más ni Pero menos. pregunto, ¿se le protege? No puede, por eso, vamos primero a la Está teoría. protegida. A la teoría. Primero a la teoría. No, pues que en teoría todo es de pocas No, tuercas. es que La realidad es que nos lleva a otro mientras- mundo. Mientras no se conozca la teoría, no se puede llevar a la práctica. Entonces, lo primero es identificar eso. A ver, el tema de la víctima y el victimario se trabaja en líneas que van caminando de la ¿Paralelas? mano, pero de manera paralela. Si el victimario exige la defensa de sus derechos humanos, no es derivado de que la víctima se le vaya a violentar a la víctima sus derechos, sino más bien el Estado. Ese es un buen punto. El Estado Eso sí estoy de es el acuerdo. que está provocando con sus malas acciones, con Esto, el no ahora sí. cuidar la cadena de custodia, las pruebas, etcétera, está provocando que este victimario Salga. favorecido por encima de la No, víctima. ojo, Claro, primero, claro. sigue siendo un victimario para esta víctima, Sí. pero se vuelve una víctima de Eso es. Estado. Se vuelve una Exactamente. víctima de Estado. Y en cambio, el camino de quienes son víctimas se les debe de seguir respetando y buscando dignificar su situación, ¿no? Y entonces van así. De acuerdo. Ellos tienen la gran ventaja de aprovechar para sí mismo la situación jurídica en la que están y entonces promueven amparos, realizan acciones. adiós. ¿Por qué? Las carencias y deficiencias del sistema. Porque la experiencia O del que de violenta- elementos de impartición de justicia mega corruptos. porque la experiencia del que violenta es mayor del que es receptor de una violación, porque generalmente a quien le violentan no vive este mundo. No, le pasa una vez, Sí. dos, Y si no se sabes sacó qué la hacer. lotería Sí. 2 veces. Y no sabe qué hacer. Y el otro lo hace cotidianamente. Y se vuelve un especialista y entonces ya sabe El camino. qué camino ir. Claro. Y la víctima no. Y acá en este camino de la víctima es donde el Estado, por eso hace rato que hablabas de hay que trabajar el tema de la seguridad con inteligencia. No, el tema de la seguridad. No, hay lo que dice Rosa trabajar- Isela. Sí, va hablando de lo que dice La periodista, la secretaria, ¿no? experta en seguridad pública. Hay que trabajar este tema bajo la lógica de la prevención de la violencia. Claro. Es otro mundo diferente que no Pero es un ¿cómo lo tema vas a de echar a andar consenso, ¿no? si la señora, con todo respeto, la dama es una periodista excelente
pero que de seguridad pública tiene conocimiento lo que nosotros tenemos de astronautas. Acá por eso tenemos la obligación, o sea, es nuestra obligación de los que de repente hemos tenido la oportunidad de tener cargos en el servicio público. Me tocó ser subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos, y eso me permitió conocer los procesos y establecer procesos inclusive en el estado de prevención. Ya que se lleven o no se lleven a cabo, es otra historia. Es otra a ver, ¿no? Nos gana el tiempo, rapidísimo. Está el octavo periodista asesinado hace 2 días, o ayer, en Michoacán. Este periodista había denunciado, salió a recriminarle al Estado de Michoacán, al gobierno y a las autoridades de derechos humanos, a denunciar que a su reportero, a su colaborador, lo habían asesinado. Por salir en esa defensa, ayer lo mataron. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la protección? Es que ahí por eso... ¿Dónde está el Estado? Por eso el tema de realizar políticas públicas de prevención de la violencia son la ruta por donde tienes que caminar. A ver, no tienes que ser... Si sigue pensando la autoridad, y hablo de la autoridad en Puebla, en México, en el mundo, en Latinoamérica, porque también en Latinoamérica estamos viviendo este escenario. Claro. Si estamos pensando en ser reactivos, nunca vamos a solucionar nada. Tenemos que ser preventivos. Y esto es a lo que estamos empujando nosotros desde la sociedad civil, ser preventivos. Pero pongamos las cosas con toda la crudeza, Luis, Gerardo. En México, por lo pronto, la cultura de la prevención no existe. No hay. No nada más en términos de procuración de justicia, de derechos humanos. En donde tú quieras del quehacer cotidiano, no hay cultura de prevención. Ni de la sociedad. En general, bueno, pues al final somos la sociedad quienes tenemos quizá una mayor responsabilidad. Pero ante esa realidad, ¿qué? Es que por eso... Está el caso de Tamaulipas, la ciudad sitiada 3 horas por el narcotráfico. Hablar de casos, o sea, el hablar los casos en particular hace más complicado como identificar las políticas públicas que se pueden llegar a instaurar. Y en eso es en lo que de repente está tan saturado algunas áreas del sector público, en donde por querer resolver temas particulares se están saturando y no están viendo todo el mundo, están viendo solamente este árbol en un bosque. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y pensar? Tienes que empezar a caminar en esta ruta de qué vamos a hacer. A ver, acciones de prevención. Existen muchas herramientas a nivel internacional. Está, por ejemplo, el Programa Mundial de Educación de los Derechos Humanos. Es una herramienta que además es obligatoria para todos los países del mundo que se debe de implementar. Hoy deberíamos de estar en la 5ª etapa. No hemos hecho ni la primera etapa. ¿Por qué no lo hemos hecho? Y hablo de muchos lugares del mundo, no nada más de México. ¿Por qué no se ha llevado ninguna etapa? Pues porque no ha habido la suficientemente gente que esté presionando para hacer esto. Y también, por ejemplo, ustedes sabían que existe esto, precisamente porque el Programa Mundial de Derechos Humanos, de Educación de Derechos Humanos, no se está implementando, y eso motiva el no conocer de esto. Y lo que es lo que necesitamos hacer, dar a conocer este tipo de herramientas. Y eso es lo que por lo menos desde nuestra posición como sociedad civil, en estos pequeños espacios, hoy te platicaba que había ido a Xochimilco, en estos pequeños espacios estamos tratando de inyectar estas herramientas. Ir sembrando. Y dando a conocer, y hoy ya 30 personas ya conocen varias herramientas que antes de que llegáramos no conocieran. Y la idea es ir caminando. A ver, mientras no tengamos la oportunidad, porque al final yo he tenido la oportunidad de estar en posiciones públicas y he tratado de aprovechar el tiempo que he estado ahí. Mucho más completo. Y también sé qué es lo que administrativamente se tiene que hacer. Tiene las herramientas para poder... Mientras yo no tenga la oportunidad de estar en los lugares de poder, sí tengo la oportunidad de estar en el lugar de la sociedad civil para poder operar esto. Y la idea es seguir tratando de impulsar esto, ¿no? Y con aliados como ustedes que nos permiten abrirnos estos espacios para poder hablar de esto, es como podemos caminar en esa ruta. De acuerdo. Lo que ha pasado en los años anteriores, Leo, el tema de mi persecución, que lo platicamos el programa pasado, el tema de todo lo que pasó, hoy me doy cuenta que podemos caminar también en la ruta de la construcción.
y podemos ir construyendo. Sabemos que es más tardado, es menos mediático, nos volvemos menos protagonistas, pero esto nos permite construir, y precisamente las políticas públicas de prevención no son políticas de lucir, ¿no? Y no, ni son de notas de 8. Y los políticos, pues no les interesa esto, claro, porque claro. van no a se tardar, les traduce a votos. No da votos. y va a tardar muchos años en tener una respuesta. Pero tiene que haber gente que lo tenga que tomar en serio. Va a llegar algún momento, o sea, en algún momento vamos a poder lograr que ya sean nosotros o algunas otras personas lleguen con esta lógica. No podemos cansarnos, no podemos dejar de hacer esto. Es una lucha más que titánica. Muy cansada, porque no es mediática, porque no es atractiva, porque es muy desgastante, pero al final del día es un cántaro que se tiene que ir llenando, y tienes que llenar muchos cántaros. Y como responsabilidad social es una obligación que tenemos todos de construir. Viene rapidísimo en la mesa el tema de Oquí Castañón, cómo le violentan sus derechos humanos el contubernio del Tribunal Superior de Justicia con la Fiscalía. Si él es culpable no es otra historia. Acá cómo le violentaron sus derechos, cómo la jueza rearma el expediente para que lo puedan encarcelar, se le decrete el auto de forma de prisión. Y eso es terrible. Eso motiva también que el Estado se quede sin herramientas para castigar a un responsable y a una persona como ella. En lugar de castigarlo realmente, le estás dando herramientas para que él se pueda defender y se pueda librar de esto. Ese es el problema. Ahí está el quid. Luis, como siempre, muchas gracias. Ahí estamos. Espero que la próxima no tengas que ir a Xochimilco y que nos acompañes. No, yo feliz. Digo, si quieren, la semana que viene les platico cómo fue la plática. Lo vamos platicando. ¿No? Lo vamos yo platicando. La vida. Te buscamos. Puesto. Gracias, Luis. Lo que pasa es que el reloj, y tú lo sabes, pues no es el mejor aliado de los medios. Ya llegó Doraluz Sánchez Valencia, que te van a cuestionar, aquí el pequeñín. Sí, Dora, sí, te va a cuestionar. Sí, porque el abuelito ya no le da para que pueda ya cuestionar. No me da. Ya no le da. Ya no me da para nada. Y acá tengo a mi defensor. Junto. Para que no te hagan bullying. Claro. Vamos a una breve pausa. Regresamos con Doraluz Sánchez Valencia. A ver, para que le cuestiones, la exclusión de las mujeres en la sociedad actual, no, eso ya no se da. No, es su tema, es su tema de ella, y ya lo pondrán.